Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Hola, soy Tania Isaías 43 y hoy estamos hablando de Mateo 7:7, la oración eficaz. ¿Por qué Jesús nos habló de esto? Y principalmente estamos entendiendo lo que Jesús nos quiso decir. Antes de entrar a este tema, vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien dirija nuestro entendimiento. Amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos a tu disposición. Nos sometemos a la autoridad del Espíritu Santo y declaramos que eres tú, Señor, quien hoy nos haces entender qué es lo que quisiste decir y qué es lo que tienes para compartir con nosotros en este tiempo escuchando este mensaje. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz, que nunca vuelve vacía, que siembra una semilla en nuestro corazón y declaramos que dará el fruto correcto. Por eso yo te pido hoy que a todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, sea puesto en su vida, en su corazón, en su alma, en toda su existencia, con letras de fuego, el mensaje de amor que tienes para cada uno. Bendito seas por siempre, mi Señor. Amén. Muy bien, de este versículo en particular, o este par de versículos en particular, se han hecho muchas prédicas, muchas enseñanzas y lamentablemente tenemos muchos entendimientos incorrectos acerca de esto. ¿Qué quiere decir con pensamientos incorrectos? Que estamos aislando del contexto o lo que el Señor nos está queriendo decir con esto de pedir. Él nos está invitando a que nos acerquemos en confianza y que tengamos una relación de paternidad con el Señor. Porque ojo lo que dice en el versículo siguiente. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les van a dar una piedra en su lugar? O si les piden pescado, ¿les van a dar una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quien se lo pidan? ¿Qué es el conflicto con este tema? Que no estamos entendiendo la paternidad de Dios. Nosotros nos acercamos y pedimos cosas y pensamos que porque no las recibimos en el momento que lo recibimos, no estamos siendo escuchados y esto es mentira. Caemos en mayor desconfianza con el Señor porque no estamos interpretando esto de forma correcta. Entonces vamos por partes con esto. Primero, Jesús hace referencia a la paternidad y a la maternidad y dice, ¿quién de ustedes que a su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Aquí el tema es que sí, efectivamente tenemos que acercarnos al Señor a pedirle todo lo que pase en nuestro corazón. Pero tenemos que entender que tanto el sí como el no es una respuesta válida e importante. Si las cosas no pasan como nosotros creíamos, no quiere decir que Dios no me escucha. No quiere decir jamás nunca que Dios no existe. No quiere decir que Él no me ama. Quiere decir que me está respondiendo, pero no de una manera que yo quisiera. Y tenemos que reconocer que cuando pedimos algo y no es respondido de la forma que queremos y eso nos decepciona, nos entristece, incluso nos hace caer en rebeldía, es porque estamos amando más nuestras propias pasiones que la voluntad que tiene el Señor para nuestra vida y sobre todo a Él. Estamos amando más lo que queremos nosotros que a Él mismo y eso no puede ser. Y al Señor eso Él lo ve y lo entiende y comprende que está pasando en nuestro corazón, pero aún así Él nunca nos va a dar algo que nos hace daño. Volviendo al ejemplo, sabes que en ocasiones nosotros pedimos cosas tal vez de una forma muy apasionada, convencidos que es lo correcto, que de verdad lo queremos, pero en realidad le estamos pidiendo a nuestro Padre que nos dé de comer piedras en lugar de pan. Estamos pidiéndole cosas que nos hacen daño. Estamos pidiendo cosas que no son para esta temporada, no con la persona que estamos pidiendo, no en el lugar que estamos pidiendo, no en el plan que nosotros tenemos desarrollado. Si nosotros hacemos esto con un Padre celestial, que es el único que existe, sé que nos enseñan que podemos relacionar la figura de paternidad de Dios con el de nuestro Padre aquí en la tierra y eso, pero honestamente lo que yo he aprendido en todo este tiempo de caminar con el Señor y que cada día lo confirma más el Señor en mi corazón, es que Él es el único con esa forma, Él es el único que es Padre y que a la vez es todopoderoso. Y para yo entenderle a Él, para poder hacer una oración eficaz, como dice el título de este segmento en la Biblia, tengo que entender cómo es Él, tengo que entender cómo es mi relación con paternidad. Nosotros vivimos en un mundo de paternidades rotas, de relaciones rotas,
de división. El mundo está maldito después de lo que pasó en el jardín, y maldito en el contexto bíblico, desde la perspectiva de Dios, quiere decir separados de Él, separados de la vida, separados de su voluntad. Y en esta tierra, hasta que Jesús vuelva y todo lo sane y pasemos esos 1000 años reinando con Él, restaurando las cosas, y después venga Dios Padre, que es el destino de todo, volver a estar con Él, unidos como una familia. Hasta esos momentos, en esta tierra, los huesos se van a quebrar, nos vamos a enfermar, personas vamos a fallecer o van a fallecer, según sea esa la voluntad de Dios. Vamos a pasar por dificultades, vamos a estar siendo amenazados por tentaciones, vamos a estar en una dinámica espiritual compleja, batallando todos los días aunque no nos demos cuenta, metidos en un torbellino donde el pecado yace a la puerta y nos codicia. Esa es nuestra dinámica todos los días. Y nosotros tenemos que entender que debido a eso vivimos con familias rotas, con estructuras de lo que significa ser familia y la paternidad que está roto. Nosotros tenemos, todas las personas tenemos encima una huella de orfandad gigante. Nacimos sintiendo huérfanos porque, a no ser que desde el primer minuto de nuestra vida se nos enseña a ser espíritu, como ha pasado solamente con Jesús cuando se hizo hombre, se encarnó, vino y vivió entre nosotros, excepto por Él, todos los demás tenemos que pasar por un proceso de conocer al Señor y aprender a amarle, todos. Y hasta que eso no pase, nosotros no comprendemos que nos sentimos huérfanos, que pensamos que todo lo tenemos que definir con nuestras propias fuerzas, que tenemos que luchar incansablemente con lágrimas amargas para obtener las cosas que anhelamos. Y cuando finalmente conocemos al Señor, es todo un camino. Conocer al Señor y amarle, tener un encuentro genuino con Él, no es lo único que tenemos que hacer para recuperar nuestra posición de coherederos con Cristo, que es como el Señor nos llama en su palabra. Tenemos que pasar por un camino donde nos acercamos a Él todos los días, y todos los días hasta que Él vuelva, porque dice su palabra que será completo en nosotros el plan hasta cuando Él regrese. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los días tenemos que ir disminuyendo esa orfandad y creciendo en Él. Entonces, hasta ahí vamos a ir entendiendo la paternidad del Señor y a qué se refiere Él con hacer una oración eficaz. Y de nuevo, el Señor número uno, sí nos invita a que nos acerquemos y le pidamos todo en nuestra vida, que pongamos en sus manos nuestro día, nuestro trabajo, el esfuerzo de nuestras manos, pero sobre todo, que le conozcamos íntimamente, que quite de nosotros todo dolor que una paternidad rota nos dejó, que quite de nosotros toda estructura del mundo, toda soberbia y toda arrogancia que me haga creer que yo sé que es la paternidad porque tal vez tuve un papá presente y además tengo hijos y con ellos soy un papá presente, entonces me lo sé de todas en la paternidad. No lo sabes, porque Dios es el único que es Padre y todopoderoso. Tenemos que conocerlo porque Él es el único Dios. Es el único ser que tiene esas dos identidades al mismo tiempo actuando. Entonces, si no le conocemos a Él, no conocemos la paternidad. Por más que vengamos de una familia nuclear muy bonita que se ama mucho, eso es una trampa. Gracias a Dios que tenés eso, pero eso no es suficiente. Tenemos que conocer al Señor para ver cómo Él ve, para acercarnos y hacer una oración eficaz. Y ojo con esto, acelerar procesos. Imagínense lo que es estar alineados con el Señor pidiéndole lo que entendimos que en esta temporada tenemos que pedir, pidiéndole lo que nuestro corazón necesita, pidiéndole lo que nos acerca más a Él, pidiéndole lo que nos hace amar más a nuestros hermanos. ¿Ustedes creen que esa oración no es respondida por el Señor en 3 segundos? Si ese es el plan de Él que ya está escrito en la eternidad, eso ya está escrito y ya fue dado. El punto es que nosotros como coherederos tenemos que hacer la transacción de hacer la petición correcta en el nombre de Cristo. ¿Y cómo se hace eso? Solamente conociendo al Señor, solamente con intimidad, solamente pidiéndole a Él que nos enseñe cómo es su paternidad, cómo Él es Él como papá, y que nosotros nos entendamos sus hijos e hijas. Entonces, número 1, sí, acerquémonos al Señor a pedirle absolutamente todo. Número 2, entendamos que el no también es una respuesta y que nos está salvando de comer piedras en lugar de pan, que nosotros le pedimos al revés por no entender quién es Él, por no entender sus planes, por no entender la dinámica espiritual que nos rodea, porque nuestro pensamiento y mente es muy limitado. Entonces es necesario confiar en Él,
en que cuando Él dice que no, es por algo que nosotros no vemos, o por algo que no hemos hecho, o para algo que no estamos listos y no le hemos hecho la petición principal, que es cómo estar listos. Pueden pasar muchas cosas, pero eso solo nos damos cuenta con el 3, que es conocerle a Él. Solo conociéndole a Él. Tenemos que tomar del Señor si le amamos al Señor. Si le amamos de verdad a Él por como Él es, quien Él es, por ser nuestro Dios soberano, creador, nuestro Padre del cielo. Si lo amamos a Él, todo lo que viene de sus manos, lo vamos a besar. Todo lo que viene de sus manos para nosotros lo vamos a amar. Y nuestro corazón se va a alinear con Él y no vamos a querer nada diferente a lo que nuestro Padre del cielo quiere. Mira, yo no sé cuál ha sido tu petición en este tiempo. Porque siempre estamos pidiendo algo. Siempre en este mundo estamos a la espera de algo. Es imposible que no. Estamos esperando tal vez ser padres o madres. Estamos tal vez esperando conocer a esa persona con la quien deseo casarme y tener un matrimonio en Cristo. Estoy esperando ser pleno en lo que hago todos los días, en servirle a Dios en mi trabajo o en tener un trabajo estable, en no tener conflictos económicos. O ver a mis hijos crecer y que mis hijos se acerquen a Dios y lo acepten como su Señor y Salvador. Tal vez estás pidiendo muchas cosas para salir de problemas o para cumplir sueños, o ambas. El punto es que para poder pedir eso a plenitud, tenés que acercarte al Señor antes, amarle y conocerle, y entender qué es lo que tenés que pedir para que eso suceda. Porque el problema que tenemos es que nosotros, en nuestra orfandad, definimos en nuestra mente qué es lo que vamos a pedir y vamos y le pedimos al Señor así a secas, sin conversar con Él del tema, sin entender qué es lo que Él quiere con respecto a eso, sin alinearnos a su voluntad primero, sin amarle genuinamente primero. Y es ahí donde muchas peticiones no pasan del muro de la casa, no pasan del techo, pero no en el sentido que no te escuchen, sino que son peticiones que no están en el tiempo correcto ni desde un corazón correcto. Y el Señor no te va a conceder algo que es una bendición que te distrae y te aleja de Él. Ni siquiera así. Lo que tenemos que hacer es entenderle para saber qué pedir. Y mira esas peticiones que yo estaba diciendo: tener hijos, tener un matrimonio en Cristo, servirle, que ser plenos en nuestro trabajo, que nuestra familia conozca al Señor. Todas son peticiones muy buenas y tal vez vos dirás: ¿cómo el Señor a mí no me va a responder eso? Sí lo va a hacer en su tiempo. El punto es que si eso ya fue dado, ya en el cielo está escrito. Y tal vez la petición que tenemos que hacer es otra en este tiempo. Tal vez tienes que estarle pidiendo al Señor: Señor, ¿cómo puedo ser un marido conforme a tu voluntad? ¿Qué tiene que salir de mi corazón para yo poder de verdad tener un matrimonio en Cristo? Mi Señor, yo tengo en mi mente el concepto correcto de lo que significa tener hijos. O tengo en mi corazón arraigado la estructura del mundo que todo el mundo tiene hasta que no es descubierta, de que me pertenecen, son míos y los voy a idolatrar y querer más de lo que te amo a ti. No voy a entender que son personas enviadas a este mundo con una misión y un propósito, y esa misión y ese propósito es primero, y yo tengo que alinearme con el Señor para eso, aceptarlo y por supuesto amar mucho a mis hijos, pero ser un colaborador en Cristo para que esta persona cumpla su propósito, porque sí, en este mundo serán mis hijos, pero cuando sea la eternidad serán mis hermanos. Entonces no son míos, es para que se cumpla el plan del Señor en ellos, aunque ese plan de pronto no es lo que yo hubiera elegido. No importa lo que nosotros elijamos, nuestro juicio está distorsionado y es una piedra de tropiezo, es herramienta de Satanás. Pero lo que el Señor dice es la verdad, es lo mejor y es la plenitud de nuestro corazón, plenitud que podemos empezar a vivir ahora. Entonces, el cuarto punto es: tenemos que empezar a pedir lo que es correcto desde la perspectiva de Dios. Porque si vos pediste un marido, una esposa, un hijo, o un trabajo estable, etc., el Señor por supuesto que te los desea dar, pero se los quiere dar a un corazón que puede recibirlo en este tiempo y que va a responder a esa bendición de la manera correcta, que no le va a hacer daño. Entendé que en este tema de pedir tenemos mucho que aprender para poder ser en plenitud lo que el Señor quiere y recibirlo en plenitud. Y después de todo esto, vamos a ver cómo cuando lo recibimos tenemos el corazón colocado en el lugar correcto. No nos vamos a apropiar de lo que no nos pertenece, no nos vamos a sentir amos y señores de las cosas que el Señor nos dio, no nos vamos a separar de Él por estar distraídos con la bendición que recibimos o con la solución que recibimos. Vamos a aprender de fidelidad en el proceso, haciendo la petición correcta,
porque para eso son los procesos, que es más importante que la finalidad misma. Forman nuestro corazón para seguir fieles al Señor, para crecer en Él, para seguirle conociendo íntimamente, que es el plan de Él para toda la eternidad, que le descubramos todos los días. Entonces te resumo: 1, pedirle todo al Señor. Todo. 2, tenés que entender y saber y agradecer igual los nos como los sís, porque los nos, créeme, son a veces hasta más importantes, porque están formando en nosotros algo importante, nos están evitando problemas o nos están invitando a que hagamos la petición correcta, de manera que cuando aquello que venga sea recibido nos demos cuenta que todo el trabajo más importante ya fue hecho en nuestro corazón y entendamos más al Señor, que es el regalo más grande que podemos tener en la vida, su presencia, amar su presencia, crecer en el conocimiento de su persona todos los días. Eso es lo más importante de todo. 3, conocerle íntimamente para saber cómo pedirle y saber y entender que si hay algo que uno dice, bueno, eso tiene que estar alineado con la voluntad de Dios y no está sucediendo, entonces vamos a insistir en entender cuál es la oración correcta. Por eso dice en la palabra: todo el que toca la puerta se le abre. Porque cuando el Señor ve un corazón sincero que tal vez está confundido y no sabe si está pidiendo lo correcto, créeme que te lo va a hacer saber, por un sueño, por una visión, en un entendimiento repentino, por medio de la palabra de otra persona. El Señor habla de múltiples formas y créeme que te va a conceder eso. Y 4, después de hacer eso verás cómo tu corazón es transformado, cómo cambias tu manera de pensar y te acercas y tomas el reino de los cielos, que es el propósito del Señor. Cuando Jesús está hablando de este tema, cierra con la famosísima regla de oro. Tal vez la has escuchado, así se llama en la Biblia, y es algo que la gente utiliza en la vida cotidiana, incluso creo que es fuente de derecho, y muchas veces no sabemos que fue Jesús quien lo dijo y que está aquí. De hecho, que está escrito incluso en Levítico 19:18 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo repite una y otra vez. En esto se resume la ley y los profetas. La regla de oro dice: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y sí, eso es bíblico, es cristiano, y ni siquiera sabemos muchas veces, pero de ahí viene, ese es el fundamento. Porque el Señor lo dice después de esto. Porque entendiendo la paternidad del Señor, porque entendiendo lo que está antes acerca de pedir, que no es solamente llegar y pedir, sino que es un conocimiento de la paternidad de Dios, el conocimiento íntimo de su persona, para alinearnos con su voluntad, su plan, y colaborarle para acelerar procesos en nuestra vida, o para que cuando sea cumplido sea en plenitud. Cuando hacemos ese proceso, por supuesto vamos a aprender a amar a los demás, pero sobre todo vamos a ser transformados para ser la imagen y semejanza del Señor, y que se cumpla en nosotros lo que dice en la primera de Génesis, donde el Señor nos creó su imagen y semejanza, y somos su reflejo y tenemos una corona puesta y somos autoridad en la creación por la voluntad del Señor y por su misericordia. Entonces, por supuesto, vamos a portarnos con los demás como tenemos que portarnos, hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros, en amor, en espíritu y verdad. Porque después de conocer la paternidad de Dios es imposible volver a ser igual. Después de conocer la paternidad de Dios es imposible no parecernos a Él. Por eso hoy, de todo lo que te he dicho, te invito a que reconozcas que es verdaderamente más importante en tu vida, que es la presencia del Señor. Que hoy te acerques a Él, que le pidas conocer su paternidad y que te quite todo velo y toda creencia errónea que sabes que es, o todo dolor por haber vivido una paternidad muy rota. El Señor todo lo puede hacer y todas las personas tenemos necesidad de esto. Acércate a Él y vas a entender aún mejor cómo hacer esa petición, y más allá de eso vas a amar al Señor más y vas a amar su voluntad y te vas a alinear con todos sus planes, porque no hay plan en nuestro corazón que sea superior a Él, porque nuestros pensamientos no son superiores que sus pensamientos, porque Él tiene el plan que te hará feliz para toda la eternidad. Busquemos eso, busquemos el reino de Dios y su justicia, y veamos que todo lo demás no es más que una añadidura, que Él es primero, que amar a los demás es segundo, y que todo eso nos prepara y nos forma para una eternidad con Jesucristo. Que Dios te bendiga.